Uno. Buen día a todos. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de alineación. Hemos venido trabajando suspensión, después dirección del automóvil, y algo de los temas importantes sobre el tema de suspensión y dirección es el tema de alineación. La alineación sirve para una buena conducción, para un correcto, digamos, desgaste o un desgaste normal de las ruedas. En muchas cosas que influye la dirección. O sea, después de reemplazar componentes como lo hacíamos en el video anterior, definitivamente tenemos que pasar al proceso de alineación del automóvil. Entonces, ese sería el tema que vamos a tratar hoy. Vamos a ver unos videos, vamos a ver algunas imágenes, vamos a ver manual del fabricante, y la verdad se va a tornar un video o una webinar muy interesante, ¿verdad? Entonces, para empezar, quiero mostrarles un video para que ustedes tengan más o menos la noción de qué es alineación, y de ahí va a ser nuestro punto de partida para poder aprender sobre esto. Entonces, empezamos. El mecanismo de dirección es la unión entre el volante y las ruedas delanteras, y es también el sistema que posibilita la dirección. Sin el mecanismo de dirección resultaría muy difícil manejar un vehículo. La forma en que estos niños resuelven el problema está lejos de ser una solución práctica. Algunos de los primeros vehículos tenían 3 ruedas. El mecanismo de dirección resulta simple, pero estos vehículos poseen la desventaja de la inestabilidad. Los primeros modelos de 4 ruedas tenían sistemas de dirección primitivos. Con esta clase de mecanismo de dirección debe cambiarse enteramente la orientación del eje delantero. Una desventaja es que se requiere una gran fuerza de giro. Otra es que hace falta un espacio amplio para acomodar las ruedas cuando se gira el eje. Se inventó entonces un sistema que se comenzó a usar en los coches de caballos y que consistía de un paralelógramo compuesto por la barra de acoplamiento y las palancas de dirección. Con este mecanismo de unión, el eje delantero fijo no es problema para el viraje, que resulta mucho más sencillo. Este tipo de mecanismo de dirección se comenzó a aplicar sin demora a los vehículos motorizados. He aquí un ejemplo de un mecanismo de dirección con articulación. Esto ocurre cuando se gira el volante. ¿Por qué se comporta de esta manera el modelo? La pista que el modelo traza se va desplazando gradualmente. ¿Cuál será la razón? Los rayos de giro de las ruedas delanteras no tienen el mismo centro. Los centros son los puntos de intersección de las líneas perpendiculares a las ruedas delanteras
y la prolongación del eje trasero. Para que los círculos del viraje de las ruedas delanteras tengan el mismo centro, la rueda interior debe girar por un ángulo mayor que la exterior. Ahora veámoslo con un vehículo real. Como usted puede apreciar, la rueda interior gira más que la exterior. Y cuando se da vuelta el volante en dirección contraria, ocurre a la inversa. Con el sistema de dirección Ackermann, que lleva el nombre de su inventor, Rudolf Ackermann, la barra de acoplamiento y las palancas de dirección forman un trapecio en oposición a un paralelogramo. Como todas las ruedas tienen ahora el mismo centro de giro, se elimina la trepidación y mejora la sujeción a carretera. Veamos ahora qué entendemos por alineado de las ruedas. Aunque parece que las ruedas son verticales, de hecho se encuentran un poco inclinadas. El pivote de dirección que conecta el buje al eje también está inclinado a cierto ángulo. ¿Por qué debe estar inclinado el pivote de la dirección? Podemos darnos una idea más clara de ello si miramos bien el modelo. El pivote de la dirección de la izquierda está vertical y el de la derecha está inclinado. Ahora entendemos por qué está inclinado el pivote de la dirección. Su ángulo de inclinación pone la rueda en posición vertical durante el viraje. Es lo que se llama efecto de recuperación de las ruedas. Aquí podemos ver la inclinación del pivote de la dirección. Esta es la caída de ruedas. Cuando el vehículo es visto desde el frente, puede notarse que las ruedas están inclinadas. Este ángulo, en combinación con la inclinación del pivote de dirección, facilitan el viraje. Usted puede comprender el caso si compara estos dos ejemplos. Las ruedas delanteras también son convergentes. Las ruedas tienden a abrirse hacia afuera debido a la inclinación o caída de ruedas. Si llevan un grado de convergencia, se produce una fuerza en oposición al efecto de abrirse hacia afuera cuando el vehículo está en movimiento. Para una dirección suave hay un último factor, el avance del pivote. El pivote de dirección también está inclinado longitudinalmente. El manubrio es algo muy sencillo. El principio aquí es el mismo que rige el movimiento de las roldanas pivotantes de una silla. Veamos ahora más de cerca el funcionamiento de las roldanas pivotantes. Estas dos giran en círculo. ¿Por qué? Cada una está montada a cierto ángulo y por eso mismo siempre tiende a correr en línea recta. Junto con la inclinación del pivote de la dirección, el avance del pivote ayuda a la recuperación de las ruedas.
Por el avance del pivote, un vehículo o bicicleta tiende igualmente a correr en línea recta. Ahora podemos entender por qué es necesario el alineado de ruedas. Bueno, ¿pudimos apreciar el video? Sí, profe. Muy bien. Profe, Excelente. El video es muy viejito, ustedes. Es tal vez de lo más simple que puede verse en un video, pero realmente para mí muy acertado, ¿verdad? Porque, bueno, si queremos platicar sobre el video, hay muchísimo que platicar sobre el video. Nos muestra por qué es necesaria la dirección. ¿Vieron lo que pasaba con esos niños cuando querían movilizar el vehículo que no tenía dirección? Arrastraban, movían, un gran esfuerzo, mientras que ya se coloca un sistema de dirección, entonces puede el vehículo conducirse donde uno desee. Lo otro es que nos muestran qué son convergencias, qué es camber, qué es caster o caída y qué es avance, ¿verdad? De modo que nosotros tengamos una idea del por qué es necesaria la alineación, qué ajustes son los que se deben de hacer en las ruedas para que el vehículo, en este caso, no sé si alguna vez se habían puesto a pensar por qué cuando soltamos el timón de una bicicleta continúa en línea recta. Pero en esta ocasión nos muestran qué es y qué es cuál es el truco, digámoslo así, del por qué el timón nos hace a un lado. porque está alineado, profe. Porque tiene cierto ángulo, ¿verdad? Que hace que la rueda continúe en línea recta. Y entonces, eso que vemos en la bicicleta también es aplicado en las ruedas del automóvil. No es tan visible como la pieza que sujeta a la rueda de la bicicleta, que es, no sé si técnicamente se llamará así, pero es la especie de tenedor que es la que sujeta la rueda de una bicicleta, que tiene cierta inclinación junto con el poste, que eso es lo que nos hace que la rueda o la bicicleta continúe su trayectoria en línea recta, ¿cierto? Entonces, la realidad es que todo esto es bien importante para nosotros poder dominar la alineación. Bueno, antes de seguir, porque obviamente esto fue como pinceladas de lo que es alineación, pues antes de continuar, quiero que aprendamos ciertos, bueno, esto ya deberíamos de saberlo, pero si se nos olvidó, pues vamos a recordar ciertos puntos importantes que son necesarios dominar para poder hacer un alineado correcto, ya que cuando nosotros utilicemos una alineadora de vehículos, es una computadora con una pantalla y sensores, nos va a desplegar ciertos datos en pantalla que debemos de saber interpretar. Entonces, por ello es importante que dominemos esto. Entonces, esto está en el manual de suspensión y se los voy a mostrar ahorita. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a ver son principios de la alineación de ruedas. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, como dice acá, es necesario comprender los principios básicos de la geometría de un automóvil para comprender los procedimientos utilizados durante el proceso de alineación. La alineación de las ruedas se realiza después de haber llevado a cabo una reparación. O sea, no voy a pensar yo que voy a proceder a hacer una alineación si tengo bujes malos, cabezales, incluso ruedas de diferente tipo, ¿verdad? Porque las ruedas tienen medidas, ¿sí? Entonces, si una rueda no está, las cuatro ruedas no son iguales, no se puede alinear. Si las ruedas son iguales, pero hay una que está desgastada mal,
no se puede alinear, o sea, sí se puede alinear, pero no es correcto porque al final no nos va a quedar bien la alineación de ruedas. Entonces es necesario tener llantas en buen estado, llantas de igual numeración, componentes nuevos, todo lo que esté malo en la suspensión y dirección tiene que ser reemplazado y la presión de las llantas tiene que ser correcta, la misma presión en todas las ruedas, porque hasta en eso influye una buena alineación. Si yo procediera a alinear un carro con componentes tan dañados como los que veíamos en la clase de ayer, va a ser una mentira, me va a mentir, porque en la pantalla va a indicar como el vehículo se estaciona en el puente de alineación y pide, la computadora va a pedir los ajustes necesarios, uno lo ajusta y todo, pero sucede que al salir a la carretera otra vez se va a desajustar, porque como hay juego entre piezas, entonces va a ser un servicio de más. No va a funcionar porque las piezas no están bien. Entonces, esto es importantísimo para poder hacer alineación. Bueno, entonces, el estado de los componentes de dicho sistema y la alineación de ruedas tienen una total dependencia entre sí por dos razones, dice. Los componentes de la suspensión y dirección no funcionarán correctamente y no tendrán una vida útil considerada. La precisión lograda en una buena alineación desaparecerá en el momento que se utilice el vehículo. Si los componentes de la suspensión y el sistema de dirección se encuentran demasiado desgastados para mantener la alineación dentro de las especificaciones exigidas por el fabricante. Lo que hablamos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora, para poder entender cómo es que se hace la alineación y todo esto, entonces necesitamos recordar un poco de geometría elemental. La geometría elemental. La geometría aplicada a la alineación de vehículos está relacionado con los ángulos. Un ángulo es la abertura formada por dos semirrectas unidas en un solo punto llamado vértice. Es conveniente identificar los ángulos y la forma de medirlos, porque esto facilitará la interpretación de los mismos cuando se realicen actividades de alineación de ruedas. Importante. La medición de un ángulo es compararlo con otro que se toma como unidad. La unidad que se utiliza frecuentemente es el grado. Entonces lo que vamos a usar son grados representado por este símbolo, ¿verdad? Que es el símbolo de grados que tenemos por acá. Después del número, que es la unidad de medida angular del sistema sexagesimal que se emplea la base 60 para medir tiempos y ángulos. Bueno, entonces vamos a proceder por este lado. Vamos a subir un poco acá y vamos a hacer, bueno, a dar unos ejemplos de cómo es esto de la geometría. Bueno, entonces, en este caso, quiero que vean y dice lo siguiente. Un grado, dice acá. Bueno, entonces un grado, este es el vértice, como hablábamos, aquí tenemos un grado, entonces dice el grado sexagesimal es la unidad de ángulo resultante de dividir una circunferencia, o sea, un círculo en 360 partes iguales. Es decir que de ese 360 grados de un círculo o de una circunferencia, aquí lo que tenemos representado es un grado, esa pequeña abertura que vemos allí. Ahora, un grado, como hablábamos, en este caso, en la alineación, en la pantalla de la alineación nos van a aparecer símbolos de grados y también en este caso como minutos. Por ejemplo, un grado vale 60 minutos, ¿sí? Y que son igual a 3.600 segundos, ¿sí? Es decir, que un minuto es igual a 60 segundos. ¿Sí? Un minuto, perdón. Un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, por ejemplo, si nosotros dijéramos entonces, por ejemplo, que solo para dar un ejemplo que tenemos
que dijéramos cuántos grados son. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? 120 minutos. Pregunto. 2 grados. 120, profe. 120. ¿Alguien respondió por ahí? 2 grados. 2 grados. Exacto. Entonces, en la alineadora ustedes van a ver en momentos que les va a pedir que muevan tantos grados o tantos minutos. ¿Estamos? Entonces, es necesario dominar esto. ¿Estamos? Ahora, acá venimos y tenemos, por ejemplo, la figura 255, tenemos un ejemplo. Acá nos dice que esta área de acá es el ángulo, esto de acá es el vértice, esto es el lado inicial y este es el lado terminal. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ángulo es positivo si el sentido de giro contrario a las manecillas del reloj. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos, aquí es el inicio y aquí es donde finaliza, tenemos 59 grados positivos porque va contrario a las manecillas del reloj. Este es un ángulo positivo. Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos acá un ángulo negativo porque su punto de partida está acá, que es A, y su punto final es B. Tenemos menos 48 grados, un ángulo negativo. Bueno, acá un ángulo agudo es aquel cuya magnitud es menor a 90 grados. En este caso, como podemos observar, tenemos 65 grados positivos. No hemos ¿sí? Un ángulo ya que es igual a 180 horizontal. Un ángulo entrante es mayor de 180, aquí tenemos 222 grados, ¿sí? Y el perigón sería 300, una circunferencia, ¿verdad? Entonces eso básicamente sería lo que tendríamos para el tema de grados y minutos, ¿verdad? La geometría elemental. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Ahorita les voy a mostrar. Aquí estamos. Entonces, me confirman. Aquí vemos en la pantalla alineamiento de dirección, ¿sí? Para la conducción fiable y segura de un vehículo, este ha de tener una dirección que reúne las siguientes condiciones. Ya ahorita ya vimos cómo es lo de la geometría alimentar, entonces nos vamos a meter un poquito más al tema de alineación. Semirreversible no debe devolver rápidamente ni ser irreversible. Esto se consigue con el tipo de engranajes. Dice, progresiva significa que si damos al volante una vuelta completa, las ruedas giran más en la segunda media vuelta que la primera. La progresión constante se considera por el tipo de engranaje y la inclinación de la barra de acoplamiento. Estable. Una dirección es estable cuando las condiciones normales, el vehículo de marcha recto con el volante suelto. O sea, el vehículo sigue recto sin que usted sostenga el volante. Esto se consigue con las cotas de dirección. Entonces, ahora vemos acá, detecta vibración al manejar. El auto desvía si larga el volante o no responde cuando entra en una curva. Si la respuesta es sí a estas preguntas, entonces su vehículo tiene un problema y necesita solución. Debe revisar las llantas, los sistemas de dirección y la suspensión para determinar la causa y corregir para devolver la estabilidad al vehículo. Si no soluciona el problema, provocará un desgaste excesivo en las llantas y la suspensión. Y lo más crítico es que pondrá en peligro su integridad y la de sus acompañantes. La alineación mantiene la estabilidad del vehículo y prolonga la vida útil de sus llantas. Detecta vibración al manejar, el auto se desvía, se alarga. Esto es lo mismo, perdón. Bueno, ahora acá
Vemos acá en esta parte, dice caster. ¿Cuándo alinear las ruedas del vehículo? En la figura 34 lo vamos a ver. Cuando corregir en este caso, digamos, estamos hablando de caster, cuando se reemplazan las llantas por otras nuevas, cuando las llantas tienen un desgaste irregular, cuando se efectúa un mantenimiento en el sistema de dirección o suspensión, como lo que les decía, ¿verdad? Ayer que reemplazamos componentes, hay que alinear, ¿verdad? Cuando el vehículo no va en línea recta si larga el volante, o sea, si lo suelta, cuando después de un choque con otro vehículo, con el cordón o bache, cuando el vehículo muestra síntomas de mala alineación. Y si no ha pasado nada de lo anterior, hay que alinearlo después de 20,000 kilómetros, ¿sí? O sea, hay que, esto requiere con respecto al avance o el uso del vehículo, en este caso, los componentes de dirección y suspensión tienden a desajustarse, ¿sí? Entonces, hay que alinear, ¿verdad? Hablemos del avance, ¿sí? El avance, en este caso, el caster en inglés, ¿sí? A veces llamado ángulo castor. El ángulo de avance es la inclinación de una línea imaginaria del eje donde rota la rueda. Típicamente esto inclina para la parte trasera del auto avance negativo. El ángulo de avance negativo crea una fuerza que resulta en lo siguiente. Dice, retorna las ruedas automáticamente a la posición céntrica para que el auto vaya recto después de la curva. Entonces, el caster aquí está colaborando, como lo decíamos, con el tema de cómo está posicionado el poste y la parte que sujeta la rueda de una bicicleta. Entonces, en este caso hablamos de una línea imaginaria. No es que no exista, es que por cómo está, por ejemplo, si fuera McPherson, por cómo está colocado con cierto grado de inclinación el amortiguador McPherson, ahí vamos a conseguir un caster. En este caso podemos observar que hay una inclinación. En este caso tenemos, vamos a ver por acá, la inclinación de la rueda tiene más o menos esto, ¿sí? Y en este caso pues tenemos un avance, un caster. Y este caster sirve para retornar las ruedas automáticamente. Usted suelta el volante a posición paralela o recta para que el vehículo siga la trayectoria derecho, ¿verdad? Entonces, esto sería lo que tiene que ver con caster. Hablemos acá. ¿En qué consiste la alineación? En que las llantas trabajen de una forma paralela unas de otras y que rueden en un ángulo recto. ¿Estamos? Entonces, esto es básicamente lo que sería caster y vamos a seguir en este caso con camber en el siguiente video.